Bueno, vamos a continuar con la teología de la secularización. Habíamos visto anteriormente quiénes eran sus principales líderes, ¿no? Quienes habían iniciado este movimiento. Y básicamente son los que habían salido en contestación a la teología liberal, ¿no? Este grupo de teólogos que están identificados, que son Barth, que son Bonhoeffer, ¿no? Bullman, ¿no? Y se habían añadido aquí a otros, ¿no? Que son, como por ejemplo, que Harvey Cox, ¿no? Robinson. Estos son básicamente algunos, ¿no? Porque hay otros más que van a también apoyar y van a comentar, van a proponer nuevas eh, ideas de pensamiento, ¿no? Entonces vamos a seguir con esto y vamos a mirar ahora un poquito sobre la teología de la secularización, pero ya desde un punto de vista analizado, ¿no? Desde un punto de vista de la... Incluso hay corrientes que son post-seculares, ¿no? Entonces, no ya desde sus inicios, sino ya viendo cuáles son los otros movimientos que han aparecido justamente a raíz de esta teología, ¿no? Pero vamos a primero ponernos en contexto, ¿no? El pensamiento bíblico y la autonomía del mundo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, ya se observa cierta autonomía del mundo creado, ¿no? Dios crea, pero luego permite que el ser humano actúe con libertad. Entonces, este es uno de los presupuestos que maneja la teología de la secularización, ¿no? En el cristianismo primitivo se distingue entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Entonces ya aquí se va viendo que existen dos reinos, ¿no? Que existen dos reinos. Esto ya se va anticipando una separación entre lo divino y lo político, ¿no? Ahora, San Agustín también tiene una interesante aportación, ¿no? San Agustín plantea que en la ciudad de Dios existe una distinción entre, bueno, la ciudad de Dios es esa ciudad donde Dios es el que erige, ¿no? Y también hay una ciudad terrestre, ¿no? Entonces, la historia no es solamente un acontecer, sino existe un movimiento, un devenir, ¿no? Una participación del creador, ¿no? En la historia, ¿no? Entonces, aquí se reconoce que la historia humana tiene una dinámica propia, ¿no? Que no está exenta del creador Dios, ¿no? Ahora, esta visión fluye, ¿sí? En la idea de que lo secular podía tener su propio desarrollo separado de lo sagrado, ¿no? Entonces, con el acontecer del tiempo se fueron planteando situaciones, ¿no? O pensamientos, ideologías donde pues hay una historia secular, ¿no? Cuando sabemos de que esto no es así, no es una sola historia, ¿no? No es que existe una historia secular y una historia sagrada, no, no, hay una historia nada más, ¿eh? Las lecturas se pueden hacer desde diferentes puntos de vista, pero es una sola la historia, ¿no? Ahora, ¿cuál es el origen del secularismo, ¿no? Y ya habíamos señalado también parte de esto, ¿no? Pero en el siglo XI comienza la disputa sobre la razón. Hay una división de la iglesia que es entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. La ruptura sucede entre los años siglo XI, 1050. Y luego también hay una disputa, ¿no? Entre el Papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV, ¿no? Es muy interesante, dado de que la disputa se da entre quién puede promover, elegir e instituir clérigos. Enrique IV instituyó un clérigo y Gregorio VII le dice que él no tiene ninguna función, no tiene autoridad para instituir, para señalar quiénes van a dirigir la iglesia, ¿no?
Y entonces, por esa acción de Enrique IV, Gregorio lo excomulga. Gregorio lo excomulga, ¿no? Pero luego Enrique IV se retracta, regresa a la Iglesia Católica, entonces Gregorio lo perdona, Gregorio VII, pero interesante, Enrique IV vuelve a cometer el mismo hecho, ¿no? Pero esta vez, Enrique IV efectivamente nombra a un clérigo, creo que era Clemente, un clérigo, y cuando Gregorio VII lo excomulga, Enrique IV recibe la liberación de Clemente. Entonces, esto es interesante. Aparece acá un antipapa, ¿no? Y un antirrey también, porque cuando Gregorio VII lo excomulga, nombra inmediatamente a otro sucesor de Enrique IV, ¿no? Pero Enrique IV justamente usa al que había él nombrado como autoridad de la iglesia para que le devuelva y vamos a decir, lo legitime en el trono, ¿no? Esto sucedió ya pues a finales del siglo XI, ¿no? En 1080, ¿no? Y fue ocasión de un escándalo, ¿no? Lo que pasaba en la iglesia, ¿no? Fíjense, desde ya la iglesia estaba perdiendo autoridad, ¿no? Los papas perdían autoridad contra los reyes, ¿no? Los reyes empezaban desde ese entonces a imponer su poder, ¿no? Y ya se empezaba a vislumbrar la separación de estos dos poderes, ¿no? Entonces, también aparece eh, el nacimiento de la separación entre razón y fe, ¿no? Entonces, hay que dividir esto, dice, ¿no? No se puede tener todo bajo las órdenes de la iglesia, ¿no? Entonces los reyes empiezan a tener problemas y la iglesia empieza a tener problemas ante las autoridades ejercidas por los monarcas, ¿no? Sucede en Europa, ¿no? En la Europa cristiana, ¿no? Así es como va evolucionando lo secular, ¿no? Lo secular va ganando terreno. O sea, lo secular aquí visto desde esta percepción de no estar de acuerdo con la iglesia, ¿no? De no estar de acuerdo con la fe, ¿no? En ese entonces la iglesia pues era sinónimo de fe, sinónimo de Biblia, ¿no? Sinónimo de Cristo. Pero aquí el tema no es tanto el no estar de acuerdo con la voluntad de Dios, sino creo yo que más tiene que ver con no estar de acuerdo con la iglesia, ¿no? Con los abusos y desmanes que cometía la iglesia, ¿no? Eh, Esto se fue agudizando, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma iglesia incurría en faltas graves, ¿no? La iglesia mostraba que, que no estaba cumpliendo lo que ellos mismos predicaban, ¿no? Entonces, este abandono de la fe, este abandono de sus propias creencias, inmediatamente hace que, hace que la sociedad en sí se dé cuenta, ¿no? Y empiece a faltarle, empiece a observarle, ¿no? Y ponerse de igual a igual, ¿no? Sin embargo, la iglesia mantenía todavía su poder. El objetivo era explorar raíces teológicas e históricas del secularismo. Bueno, más o menos se va aquí perfilando cuáles son esos orígenes, ¿no? Otra cosa es la secularización como proceso progresivo, ¿no? Entonces, fíjense, el- básicamente en Edad Media todo aquello que iba contra la iglesia era visto como progreso o como un despertar, ¿no? El- la ilustración, ¿no? Y algunos otros movimientos, este, eran anti-iglesia, ¿no? O sea, porque la iglesia les prohibía su manifestación, ¿no? Y esto fue incrementando todo
un deseo, todo un esfuerzo por, eh, vamos a decir, quitarle la autoridad a la iglesia, ¿no? Entonces, las cosmovisiones sagradas empiezan a ceder, empiezan a ser desplazadas por aquellas perspectivas que se llamaban profanas, ¿no? ¿Por qué? Por el solo hecho de ir en contra de la iglesia, y no necesariamente profano por el hecho de que tenga que ver algo con satanismo, sino profano porque lo santo y lo sagrado era la iglesia, ¿no? Y lo profano era todo aquello que iba en contra de la iglesia según la iglesia, ¿no? Desde, desde un nuevo descubrimiento hasta de repente eh, una llamada de atención o una reflexión sobre el abuso de poder de la iglesia, ¿no? Sobre la adecuación de la realidad y el entendimiento de la construcción subjetiva, ¿no? Otro punto es ¿no? Eh, eh, bueno, en realidad la iglesia mantenía sus dogmas, ¿no? Y no tenía lugar otro tipo de interpretación, ¿no? Solo lo que la iglesia señalaba, ¿no? Y no necesariamente una fundamentación objetiva, ¿no? Muchas veces esa fundamentación era una fundamentación recibida y ni ellos mismos a veces lo aceptaban, ¿no? Pero por norma lo convalidaban, lo legitimaban y lo instituían y a la fuerza lo hacían valer, ¿no? Entonces, toda aquella razón que no sea, que no provenga de esos fundamentos era prácticamente descartado. Entonces, aquel entendimiento subjetivo era descartado, ¿no? Entonces, eh, había que ver eso también, y eso también fue apareciendo y también fue desplazando, ¿no? Este lugar que la iglesia tenía en cuanto a su razón, que era solamente el fundamento, el dogma y aquello que se había mantenido durante siglos, ¿no? Entonces, aquí se rompe, ¿no? Se rompe esa realidad objetiva y la verdad, ¿no? La iglesia empieza a perder terreno, la especulación o el silogismo, ¿no? Tomasiano también empieza a perder, ¿no? Espacio y empieza a aparecer estos movimientos que son movimientos de ciencia, ¿no? Que son los ilustrados, ¿no? Son los inventores, son aquellos que en el periodo de las luces, ¿no? Empiezan a proponer ciencia, ¿no? Empiezan a debatir sobre los fundamentos, sobre los dogmas, y eso va creando una nueva corriente fundamentada, ¿no? Una corriente fundamentada, ¿no? Con los propios descubrimientos, ¿no? Con los avances científicos. Entonces, eh, no es una cosa que se impone por otra, sino es lo que se descubre, ¿no? Y eso que se descubre, pues, es lo que se conoce como científico, ¿no? Como verdad, ¿no? Entonces, aquí vemos el desplazamiento, ¿no? De los métodos científicos frente a lo que la iglesia mantenía, sostenía y imponía, ¿no? Ya encontramos en el siglo XVI a Lutero y otros reformadores como Calvino, Zwinglio, ¿no? Eh, que van a presentar, ¿no? Eh, un modelo de libertad de conciencia, ¿no? Criticando el poder político de la iglesia, ¿no? Lutero, en 1517, 30 de octubre, plantea, ¿no? Sus 95 tesis
y con esto rompe con una tradición prolongada de la Iglesia Católica, ¿no? Iniciando un nuevo movimiento que a la larga se conocerá como el movimiento protestante luterano, ¿no? Esta acción debilita el modelo medieval de una sociedad sacralizada, ¿no? Un modelo que venía a menos, ¿no? Un modelo que venía ya cojeando, que tenía parches y tenía grietas, ¿no? Creo que este fue vamos a decir, la gota que empieza a rebalsar todo, ¿no? Recordemos que anterior a pues han ido apareciendo investigadores, científicos, ¿no? Que han ido pagando con su vida el, el haber investigado, el sostener las verdades que ellos ahí iban descubriendo, ¿no? Entonces, la reforma protestante, el movimiento de Lutero, no es más que un punto de quiebre de algo que ya se venía. Y no es tanto que en este momento, en el momento en que sucede esta ruptura, eh, se establece una diferencia significativa, no son puntos. El gran tema era económico. En realidad la ruptura viene por temas económicos y es sostenida y es vamos, protegida igualmente por poderes económicos. Entonces es Lutero que se queja contra los abusos de poder de la Iglesia Católica con sus exigencias de más y más tributos, ¿no? Para los intereses mezquinos que tenía el catolicismo, ¿no? Cada vez más. Entonces, ese incremento de querer percibir, ¿no? Choca contra los intereses de los príncipes alemanes y entonces ellos deciden que deben de usar a un personaje, a un cura en este caso, a un sacerdote y encabezar una protesta, ¿no? De esta manera, logran romper vamos a decir, esa tradición, ¿no? Y también desligarse de los impuestos, de las demandas de la iglesia cada vez más asfixiantes, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? No es que un hombre aparece en nombre de Dios y entonces dice hay que cambiar lo que está mal, ¿no? Porque Lutero, lo único que cambia, Lutero, son puntos precisos de la doctrina. Sin embargo, ellos siguen todavía eh, con las mismas iglesias, solo han cambiado el nombre, siguen con las mismas, vamos a decir, tradiciones, comparten ciertos puntos de teología, los mismos himnos, la misma política, con la diferencia de que esta vez ya no tienen dependencia del Papa, sino que se han organizado para que ellos tener una iglesia, una representación cristiana igualmente, pero ya no vinculada al catolicismo. Entonces, y la relación que establece o que se establece entre Lutero y los príncipes gobernantes, pues es una relación que va a mantener hasta mucho tiempo después, ¿no? Entonces, eh, aquí es un momento de crisis, ¿no? Entonces, y no es tampoco que tenga que ver con el secularismo, ¿no? Tiene que ver sobre todo con el abuso, ¿no? Con el querer eh, mantener una estructura este, opresora, ¿no? A costa del esfuerzo y del esclavismo
de otros grupos, ¿no? Quienes pudieron hacerle frente, en este caso, lograron desligarse del catolicismo, ¿no? Pero las iglesias luteranas tampoco trajeron gran cambio. O sea, no, la situación social de la gente seguía siendo la misma, ¿no? Ya no cobraba los impuestos la Iglesia Católica, ahora los cobraba la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, luterana, ¿no? En esa parte de Alemania, ¿no? Bueno, así pasamos al periodo de la Ilustración, ¿no? Donde el siglo XVII eh, se empieza a imponer la razón autónoma, ¿no? El pensamiento científico y el rechazo de las verdades reveladas como el fundamento de la política o el conocimiento, ¿no? Es aquí donde nace el mundo moderno, el mundo secular, ¿no? Y la teología empieza a verse obligada a repensarse fuera de la economía de la iglesia, ¿no? Fuera de los ámbitos de la iglesia, ¿no? Entonces, la teología pierde su relación con la iglesia y entonces se señala que no es propia de la iglesia, ¿no? Se puede teologizar fuera de ella, ¿no? Y bueno, muchos de los ilustrados eran teólogos, ¿no? Habían estudiado para la iglesia católica, ¿no? Y pues empiezan a tener puntos de encuentro, puntos también diversos y sobre todo diferencias, ¿no? con, con el poder católico, ¿no? Ahora, a esto se suma la crítica filosófica de los siglos XVIII y XIX, ¿no? Y aquí aparecen los teóricos de la sospecha, ¿no? Feuerbach, Marx, Nietzsche y Freud, ¿no? Básicamente los últimos tres, ¿no? Quienes critican a la religión desde puntos de vista diferentes, ¿no? Los ángulos son diversos y entonces plantean, pues, que la iglesia, por ejemplo, para Marx es el opio del pueblo, dice, ¿no? Es como una droga, dice, ¿no? Para Nietzsche es una alienación, ¿no? Y para Freud es una especie de escudo donde el hombre se esconde, ¿no? Y debería más bien salir de ese escudo, ¿no? Puesta esto, teólogos como Schleiermacher o Tillich intentan reconciliar la fe con la razón. Feuerbach, por ejemplo, el filósofo alemán, criticó la religión por considerar una forma de fantasía o mitología, ¿no? Según Feuerbach, la religión se basa en una serie de creencias y prácticas que no tienen fundamento racional ni científico. En su libro La obra del hombre, Feuerbach argumenta que la religión es una forma de histeria colectiva, que se ha desarrollado como una forma de escape para las personas en busca de respuestas a preguntas fundamentales sobre el universo y la existencia. Feuerbach también critica la idea de un Dios personal, considerándolo una forma de fantasía, que no tiene base en la realidad. En su lugar, creía que la religión debería centrarse en la historia, la cultura y las experiencias humanas en lugar de la divinidad, ¿no? Entonces Feuerbach descarta de por sí cualquier intento y existencia de divinidad. O sea, es una manifestación, el hombre que cree en este tipo de sensaciones, sentimientos religiosos, pues es como una especie de refugio, ¿no? El refugio de las masas, más o menos, ¿no? El creer en Dios, ¿no? Y esto es para él eh, fuera de lo histórico, ¿no? Es un refugio nada más, ¿no? Es como cuando el niño siente miedo y va corriendo asustándose, ¿no? Y buscando un lugar donde cobijarse. Entonces, el hombre igual, ¿no? Busca ideas, busca
signos, ¿no? Busca algo más grande para poder esconderse de las catástrofes. Entonces, para él, para Feuerbach, es la fantasía del hombre para sentirse seguro, ¿no? Entonces, son prácticas que no tienen ningún fundamento racional ni científico. Eso es lo que plantea Freud. Marx, por otro lado, el economista y filósofo alemán señala, ¿no? La religión, por considerarse una forma de opresión o alienación, ha sido utilizada, ¿no? Y ha sido utilizada para justificar la explotación de los trabajadores y la represión de las clases más desfavorecidas, ¿no? En su libro Manifiesto Comunista, Marx argumentó que la religión es una forma de falsa conciencia que impide a las personas ver la realidad tal como es decir, como un sistema de explotación y opresión. En lugar de buscar respuestas en la divinidad, más creía que las personas deberían enfocarse en el mundo material y la lucha por la igualdad y la justicia social. Bueno, la visión que tiene Marx sobre la religión, que ha sido utilizada históricamente para justificar la explotación de los trabajadores, Marx vive justamente en ese proceso de revolución industrial, ¿no? En donde Inglaterra, pues, produce a gran escala, ¿no? Inglaterra se vuelve la dueña del mundo, ¿no? Un país más poderoso, el primer país industrializado en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que Marx observa, porque Marx estuvo en Inglaterra, observa cómo es que los ricos se hacen más ricos a costa de los pobres, que cada vez se mueren más y más, ¿no? Personas que venían del campo a la ciudad, ¿no? A, a hacer mano de obra barata en industrias, ¿no? En talleres de ensamble enormes, ¿no? Donde tenían que trabajar como 20 horas y tenían que vivir hacinados, ¿no? En guetos donde tenían que dormir lo necesario y despertarse nuevamente para que los sectores productivos no paren, ¿no? Entonces, esa miseria que experimenta Marx, que observa Marx, va a ser el fundamento para que él elabore sus críticas económicas y sus teorías políticas también, ¿no? Entonces, el observar Marx a un capitalismo monstruoso que devoraba a la gente y le quitaba toda posibilidad mm, de progreso, especialmente a los pobres, y entre tanto otros se volvían más ricos, pues ese elemento de reflexión que Marx plantea en su manifiesto comunista o en sus obras como El Capital, ¿no? Hace una elaboración muy potente, muy fuerte, argumentada sobre el capital, ¿no? Y ese elemento, ¿no? Que Marx va a llamar, ¿no? Es el valor añadido, ¿no? El valor añadido, el cual se lo lleva el amo, ¿no? El jefe, ¿no? Entonces, y que del cual no goza el trabajador, ¿no? Quien finalmente es el que logra este objetivo, ¿no? Entonces, este evento tan importante que lo trabaja Marx, ¿no? Bueno, de ahí pasamos a Nietzsche, ¿no? Nietzsche es un filósofo alemán crítico a la religión por considerarle una forma de superstición, ¿no? Y falta de valor, ¿no? Según Nietzsche, la religión es una forma de reacción al mundo, ¿no? Que busca encontrar significado en la vida a través del miedo y la superstición, ¿no? En su libro Así habló Zaratustra, Nietzsche argumenta que la religión ha sido utilizada para justificar la dominación y la opresión en las personas más débiles por las más fuertes, ¿no?
En lugar de buscar respuestas en la divinidad, Nietzsche creía que las personas deberían enfocarse en crear su propio valor y significado en la vida, ¿no? Muy interesante la perspectiva, interesante la, el parentesco que tiene Marx con Nietzsche, ¿no? Nietzsche, entre tanto, señala que el hombre debe buscar su propio valor y no enfocarse en Dios, en la divinidad, ¿no? Marx dice que esta búsqueda debe centrarse más que todo en construir una sociedad en donde el oprimido sea quien recupere su naturaleza, ¿no? O sea, el oprimido, el proletario, ¿no? El campesino, el trabajador debería de ser considerado, ¿no? Y debería de tener derechos y debería de tener también ganancias, tanto como el amo, como el esclavizador, ¿no? Entonces, aquí vemos dos posturas. Una postura que dice, no, el hombre tiene que buscar en sí mismo y darse valor a sí mismo y no buscar en Dios alguna solución, ¿no? Lo mismo plantea Marx, pero él dice, no, el hombre tiene que buscar valor en la lucha de clases, que quiere decir que debe de buscar cambiar la historia, ¿no? O sea, eh, tomar el poder, eso es lo que dice, ¿no? Vamos a cambiar la historia, vamos a darle a los pobres, a darle a los campesinos el lugar que se merecen, y entonces tenemos que tomar el poder. Esta es la lucha de clases, ¿no? Bueno, Nietzsche lo plantea de otra forma, es más personalista, ¿no? Ahora, Freud, ¿qué dice Freud? Freud es un psiquiatra austriaco, crítico de la religión, y porque la considera una forma de neurosis, ¿no? E inconsciente colectivo, dice, ¿no? Según Freud, la religión es una forma de compensación para las frustraciones y deseos insatisfechos de las personas, ¿ya? Entonces, la religión es como encontrar un premio consuelo, más o menos, ¿no? Ante la derrota de la vida, ¿no? Eh, Cuando has perdido todo, cuando estás perdiendo, cuando te sientes fracasado, la religión te dice, no, 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 no eres un fracasado, no has perdido, sino que Dios tiene una oportunidad para ti, que Dios, para Dios eres es lo mejor, ¿no? Esto es lo que ve Freud en la religión, ¿no? Entonces, es como frente a una frustración, no perder, la religión le da ese elemento de esperanza, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Aunque Freud no dice eso, ¿no? En su libro, Tres ensayos sobre el análisis psíquico, eh, Freud argumentó que la religión se basa en la idea de un Dios omnipotente, lo que es una forma de fantasía que permite a las personas escapar del dolor y la frustración de la vida, dice, ¿no? En lugar de buscar respuestas en la divinidad, Freud creía que las personas deberían enfocarse en la comprensión de sus propios deseos y conflictos psíquicos, ¿no? Bueno, Freud, creador del psicoanálisis, ¿no? Lo que plantea detrás de esto es que el hombre tiene muchos problemas, ¿no? El hombre tiene dificultades tremendas, ¿no? Y que sus problemas no necesariamente nacen en su búsqueda de superación, ¿no? El hombre tiene otros problemas, este, que debería de ser trabajado o debería de ser abordado de diferentes enfoques, ¿no? Y los enfoques que plantea Freud son por demás interesantes, ¿no? Desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no? Freud ha escrito muchas obras
Hay obras, por ejemplo, que he escrito sobre la interpretación de los sueños, ¿no? Pero él básicamente propone que el hombre tiene problemas de nivel psicológico, ¿no? O sea, y entonces la solución no está tanto en cambiar la sociedad o en darse valor a uno mismo, sino la solución está primero en ver esto que Freud conoce como el inconsciente, ¿no? El inconsciente, ¿no? Freud tiene perspectivas sobre esto, ¿no? Hay ciertos conflictos, hay ciertas, vamos a decir, situaciones que se transmiten en el ser humano, pero esto es porque tiene conflictos reprimidos, ¿no? Que tiene recuerdos, ¿no? Y todos estos elementos residen pues en su inconsciente, ¿no? Y entonces estos comportamientos, que a veces los calificamos como neuróticos, son imposibles de encontrar desde una eh, perspectiva meramente física, ¿no? Esto está causado por situaciones que uno aloja en su mente, ¿no? Por deseos, recuerdos, ¿no? Que están escondidos en la mente, ¿no? Entonces, Freud plantea, ¿no? El poder escapar de ellos, pero a través de la comprensión de estos conflictos psíquicos, ¿no? De la comprensión y la búsqueda de solución a estos problemas, ¿no? Entonces, eh, esta es una de las perspectivas de Freud, ¿no? Ya no es, la religión lo único que hace es, vamos a decir, brindarles un premio consuelo o un salvavidas, ¿no? Pero en realidad no le soluciona el problema a las personas, ¿no? Y lo que ellos tienen que hacer es, es indagar en sus propias frustraciones, ¿no? Y cómo estos han calado de tal forma que arrojen este, un comportamiento no natural, ¿no? Sino reflejo de una conducta reprimida, ¿no? Bueno, él también va a plantear sobre que muchos de esos comportamientos tienen que ver con los deseos sexuales, ¿no? Detrás de cada comportamiento para Freud había un deseo sexual reprimido. Bueno, si nosotros entonces tenemos a los cuatro personajes, ¿no? Tenemos a Feuerbach, que señala que la religión es una proyección de la esencia humana en una existencia fantástica. Marx, que señala que la religión es el opio del pueblo. Nietzsche, que dice que la religión es el equivalente a las mentiras de los débiles, ¿no? Y Freud, que la religión es una ilusión, ¿no? Que satisface nuestros deseos, ¿no? De protección, ¿no? Nuestros anhelos de protección, ¿no? Ahora bien, en el siglo XX, dos guerras mundiales, el avance del secularismo y el auge de nuevas ideologías provocan una crisis espiritual y existencial en Occidente, ¿no? Esto llevó a nuevas corrientes teologías como la teología política de Tillich, la teología de la esperanza de Moltmann y la teología de la secularización de Cox, Bonhoeffer y Robinson, ¿no? Que buscan un cristianismo que no escapa del mundo moderno, sino que lo acompaña críticamente. Como vemos, es fruto de las guerras, fruto del contexto, ¿no? Fruto del huir vamos a decir, de los propios presupuestos que no habían soportado la realidad, ¿no? Entonces, ante esto nacen diversas teologías, ¿no? Diversas teologías, ¿no? Entonces, los antecedentes de la teología de la secularización, bueno, tenemos una Biblia que nos señala que hay una autonomía del mundo creado, ¿no?
En el siglo V, Agustín, que nos abre la ciudad de Dios, donde distingue una ciudad de Dios, que es totalmente trascendente, y una ciudad terrenal, que es mundana. Luego en el siglo XVI tenemos la Reforma Protestante, ¿no? Que reafirma la libertad de conciencia y se dedica al modelo de sociedad sacralizada, ¿no? Luego tenemos en el siglo XVII la Ilustración con Immanuel Kant, que en sus libros, sus obras, crítica a la razón pura, a Voltaire y Rousseau, donde se exalta la razón autónoma y se margina el papel de la religión en la vida pública. Luego tenemos en el siglo XIX y XX a los teólogos liberales como Schleiermacher, Tillich, que buscan un diálogo entre fe y razón, adaptando la teología al mundo moderno, ¿no? Y en el siglo XX, en los periodos de posguerra, en las crisis de sentido y secularización, tenemos las guerras, ¿no? Y la modernidad radicalizando. Lo que hace es radicalizar la necesidad de una teología que dialogue con el mundo secular. Finalmente, en la década de 1960 surge la teología de la secularización con Cox, Robinson y Bonhoeffer, ¿no? Que propone una fe que no huye del mundo moderno, sino que se mimetiza con el mundo moderno. Entonces así tenemos el nacimiento de esta teología secular, ¿no? ¿Cuáles son los presupuestos teóricos de la teología de la secularización y sus representantes? Si hay algo positivo de la secularización, no es enigma de la fe, sino una oportunidad para purificarla, ¿no? De lo mágico o institucionalizada, ¿no? Harvey Cox, en su Ciudad Secular, en su obra, pues, él plantea eso, ¿no? Y Bonhoeffer desde su llamamiento radical, ¿no? Desde Cartas desde la prisión, donde dice un cristiano es aquel que da una respuesta, ¿no? Con su vida misma. Encarnación como centro, ¿no? Dios actúa en la historia, en lo humano y cotidiano. La fe no es encerrada en lo religioso, ¿no? Robinson, Jürgen Moltmann, la teología de la esperanza y otros más, ¿no? La antropología de la libertad, ¿no? El ser humano moderno es autónomo, ¿sí? Libre y responsable. La fe debe dialogar con esto, ¿no? Ahí tenemos a Robinson y Tillich, ¿no? Que es la dimensión existencial de la fe, o sea que los cristianos deben de estar presentes en las acciones que cambian la historia, ¿no? Y Schleiermacher, que señala un sentimiento de dependencia, ¿no? Ahora, crítica al poder religioso, ¿no? Se denuncia la alianza del cristianismo institucional con el poder político y económico, ¿no? Entonces, esto no debe de ser, dice. Aquí tenemos a Metz, Baptist Metz y Van Tillich, ¿no? Que son teólogos que también colaboran con la teología política. Ahora bien, secularismo en el contexto político no es ateísmo. Tiene que ver con la separación de la religión y el Estado. Tiene que ver con ejemplos de estados seculares. Tiene implicaciones del secularismo y sobre todo tiene que ver con la libertad de religión. O sea, eh, el secularismo no es antirreligión, sino más bien que tiene que haber libertad para escoger cualquier religión, ¿no? Ese es el fondo del secularismo. Capítulo 7. La teología de la secularización. Surge como respuesta a la creciente secularización de la sociedad. Busca reinterpretar la doctrina cristiana en términos modernos. Influencia de pensadores, ahí están Robinson y Cox, ¿no?
Hoy estamos hablando, ¿no?, de estos dos, pero hay otro más, ¿no?, que ya lo hemos trabajado y lo vamos a retomar, ¿no? La secularización representa uno de los desafíos más significativos para las religiones en la modernidad. Este proceso implica la emancipación de la religión, tanto del Estado como de la sociedad, generando nuevas dinámicas en la relación entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Entonces, para algunos sería catastrófico, ¿no?, juntar la religión con la secularización, pero para Robinson, Cox, esto no es una oportunidad más bien, ¿no? Es una oportunidad que genera nuevas dinámicas. Ese encuentro, dice, ¿no? ¿Cuáles son los principios o las ideas que muestra la teología secular? Los problemas del mundo son la principal preocupación del cristiano. Estas deben de ser las directrices, ¿no?, la agenda, la hoja de ruta, los problemas del mundo. Ahora, Dios debe ser redefinido, ¿no?, como el fundamento del ser. Entonces, a Dios, al Dios de la Biblia, ¿no?, hay que definir a Dios, pero desde la sociedad, ¿no?, y desde la necesidad de la sociedad, del ser humano. Entonces, Dios debe ser redefinido como el fundamento del ser, dice, ¿no? Se debe eliminar las distinciones entre iglesia y el mundo. Y dice, ¿no?, la iglesia no debe estar separada del mundo, ¿no? No hay una vida sacra y una vida profana, hay una sola vida. Entonces, la iglesia tiene que estar en el mundo y el mundo tiene que estar en la iglesia, ¿no? Se minimiza el sobrenaturalismo en la fe cristiana, ¿no? Quiere decir, dejemos de lado los milagros, dejemos de lado las sanidades, las cosas maravillosas y pongámonos a trabajar en cosas que podamos hacer, ¿no? Cosas prácticas, sencillas, donde podamos nosotros mismos cambiar este miserable mundo. La secularización exige una visión más universal del pluralismo religioso, una reforma estructural de la Iglesia y una espiritualidad que responda a los cambios socioculturales. Nuevas espiritualidades, ¿no?, nuevos cambios para construir una nueva humanidad, una nueva sociedad. Este es los pormenores, ¿no?, lo que busca la teología secular en la sociedad. ¿Cuál es la influencia de Bonhoeffer? Bueno, Bonhoeffer propuso un cristianismo sin religión. Rechazó la idea de esferas separadas en la vida cristiana. Enfatizó la acción social como expresión de la fe. Cox analiza cómo la religión se adapta a contextos urbanos secularizados, proponiendo una teología que dialogue con la posmodernidad. Entonces, para Bonhoeffer, un cristianismo con religión era el cristianismo que vivía en una burbuja, sin atención a los problemas contemporáneos, ¿no? Un cristianismo sin religión es un cristianismo radical, que interviene y que hace lo que tiene que hacer cuando se presentan situaciones comprometedoras, ¿no?, pero donde el cristiano tiene que participar. Harvey Cox señala que la religión se va adaptando a los contextos urbanos, ¿no? Entonces, él plantea una teología que dialogue con la sociedad, con la modernidad, posmodernidad, con los nuevos movimientos que van apareciendo, ¿no? Esto es lo que plantea Cox, ¿no? Así tenemos, pues, una redefinición de Dios y de la Iglesia. Robinson, influenciado por las ideas de Bullman, el querigma. Barth, Dios es completamente otro. Bonhoeffer, su perspectiva radical. Y Kierkegaard, y igualmente Paul Tillich, ¿no? Entonces empiezan a construir una nueva imagen de Dios, ¿no? Igualmente a esta posición se acerca a Berkeley, ¿no? Berkeley,
erudito del Nuevo Testamento, que ha escrito muchos libros sobre el Nuevo Testamento, análisis de los diferentes libros, ¿no? Exegéticos. Y él creía en la salvación universal, ¿no? Entonces Barclay también apoya esta perspectiva, ¿no? Esta perspectiva de una teología secular, ¿no? Entonces el cristianismo debe centrarse en la acción social, ¿no? Desde el humanismo ateo se rechaza lo sobrenatural y se sostiene que el ser humano es responsable de su destino sin intervención divina, ¿no? Igualmente, se propone la necesidad de vivir un cristianismo sin iglesia, ¿no? La iglesia no debe ser un espacio separado, sino parte del mundo, ¿no? Bueno, ya lo habíamos dicho anteriormente, esto es una perspectiva nueva, ¿no? Es un nuevo Dios, ¿no? Un nuevo Dios a la altura y con las medidas suficientes como para habilitar eh, cambios en la sociedad, pero sin ningún interés propiamente evangélico, sino sobre todo el enfoque es transformar la sociedad o cambiar la sociedad. Y Jesucristo ya no entra, tampoco entra la teología clásica, tampoco entra la escatología, no entra la antropología cristiana, nada. Aquí es sencillamente en búsqueda del bien común bajo principios propiamente humanísticos, ¿no? Pero en una sociedad occidental proveniente del cristianismo. Críticas a la teología de la secularización. Primero, minimiza la enseñanza bíblica sobre la naturaleza de Dios. Dos, confía excesivamente en la capacidad del hombre moderno. Tres, elimina la distinción entre iglesia y el mundo. Rechaza la escatología bíblica y el reino venidero. Critica el liberalismo y la modernidad como sistemas que atentan contra la libertad de la iglesia, derivando en nihilismo cultural, ¿no? Entonces, eh, tiene su crítica al liberalismo, ¿no? Especialmente donde esta crítica señala que el liberalismo atenta contra la libertad de la iglesia, ¿no? Y lo deja sin gobierno prácticamente, ¿no? Sin gobierno, ¿no? Bueno, es sorprendente, ¿no? Que se pueda establecer principios de este tipo, ¿no? Elementos para elaborar una corriente de pensamiento que pretenda solucionar los problemas del ser humano desde una perspectiva cristiana, pero sin Cristo, tomando posiblemente el voluntariado de las comunidades de fe, de las iglesias, pero con un Dios que seguramente el nombre será el mismo, pero no las características ni los atributos, ¿no? Entonces, esta es una crítica a la teología de la secularización. Ahora, Thomas Halleck, que es un teólogo, él ha planteado algunas cositas que es ya post-secular, o sea, ya tomando en cuenta de que lo secular ya ha sucedido, ¿no? O ya está en proceso o ya ha desarrollado. Él plantea una teología post-secular, ¿no? Y él dice, ¿no? ¿Qué es lo post-secular? ¿No? Es la teología de Thomas Halleck. El contexto es una sociedad post-secular donde lo religioso y lo secular coexisten. O sea, ya él está sobre ese tema. Ya, eso está ya hecho, la teología secular ya está. Y él plantea una revalorización de lo religioso en contextos seculares, ¿no? Entonces hay que darle su valor, dicen.
una religión no como enemiga de la modernidad, sino como diálogo con ella. Entonces, la religión debe de mantener siempre el diálogo con la modernidad, ¿no? Ya incluye el pluralismo espiritual, ¿no? O sea, hay diversas formas de espiritualidades que deben de incluirse dentro de la fe, dice. Y la fe no debe de ser un final, sino una búsqueda siempre, ¿no? No debe de tener características de certeza, ¿no? O sea, es una fe este, que no alcanza su total comprensión y no alcanza su total definición, ¿no? Es una fe en construcción, ¿no? A través de la historia, ¿no? Entonces, elemento principal es la duda, ¿no? La duda. La espiritualidad del camino, a eso se le llama, ¿no? Una espiritualidad que va a estar presente en el acontecer, ¿no? En las situaciones, en las relaciones, en la convivencia, ¿no? Y eso es lo que realmente se convierte en espiritualidad, ¿no? El rechazo de verdades absolutas, ¿no? Eso no favorece, ¿no? La defensa del pluralismo y el diálogo, ¿no? Entonces, en ese ámbito se maneja lo post-secular, ¿no? La apertura al pensamiento moderno. El pensamiento moderno es aliado, ¿no? De este tipo de teologías post-secular. Humanismo y logos, ¿no? Es una propuesta de un nuevo humanismo, obvio, ¿no? Razonabilidad enraizada en el logos, ¿no? En la palabra. Pero el logos aquí no es el logos de la Biblia, ¿no? Es el logos, este tipo revelación, tipo, tipo mensaje, ¿no? Es decir, es un logos más de corte gnóstico. El secularismo tiene raíces teológicas, ya lo hemos visto. La secularización no implica necesariamente la pérdida de sentido, sino la ambigüedad. Eso implica, ¿no? Se abre la posibilidad de un nuevo diálogo entre fe y razón. ¿Cómo afecta esta historia al diálogo actual entre ciencia y fe? ¿Es posible integrar secularidad y espiritualidad? ¿Qué papel tiene la iglesia en ese contexto? Son preguntas que de repente tendríamos que responder, ¿no? Ya las hemos respondido a través del desarrollo de las presentaciones, ¿no? Eh, ¿Cómo afecta esta historia al diálogo actual entre ciencia y fe? En realidad no sé si haya un diálogo, ¿no? Entre ciencia y fe, ¿no? Yo creo que ese diálogo ya se acabó hace tiempo, ya, ¿no? Eh, Sin embargo, la ciencia no admite, ¿no? Los científicos no admiten ninguna posibilidad a la fe, ¿no? La fe es algo anticientífico para la ciencia, ¿no? No se puede someter al método. Ahora, ¿es posible integrar la secularidad y espiritualidad? Bueno, este tipo de teologías nos hacen ver que sí, ¿no? Que sí se puede integrar, pero desde una perspectiva distinta, ¿no? Muy distinta, ¿no? No desde la perspectiva bíblica tradicional, ¿no? Conservadora. Esa perspectiva estaría totalmente descartada, o sea, ¿no? Dice, ¿cómo es posible? Esto termina en otro tipo de herejía. ¿Qué papel tiene la iglesia en este contexto? En el contexto secular, postsecular. Es el mismo papel que siempre ha tenido la iglesia, ¿no? Es el mismo papel. Entonces, no es que la iglesia debe estar en el mundo en la iglesia no. La iglesia está llamada
hacerse cargo de su responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad tremenda tiene dentro de los parámetros bíblicos, ¿no? Porque la iglesia define su origen, define sus características, sus principios, sus verdades, sus fines y sus motivos en el Nuevo Testamento. Fuera de ello, fuera de la Biblia, no tiene sentido la iglesia, ¿no? Entonces ahí se encuentra lo que es y lo que debe de hacer, ¿no? ¿Cuáles son las ideas principales? La secularización refleja cambios donde la religión pierde influencia frente al Estado y otros poderes, ¿no? Esas son sus ideas principales, ¿no? La secularización ha ido ganando terreno a través de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque la religión ha mostrado su incapacidad de poder mantener un mensaje, ¿no? Ha demostrado que su sola, su solo autoritarismo es insuficiente, ¿no? Se evidencia una pérdida de la centralidad religiosa en la vida pública y privada. Entonces, de todas maneras, ¿no? El- la religión ha ido perdiendo espacio y se ha ido, como que se dice, relegando, ¿no? A otros espacios que antes no eran, de los cuales no era partícipe, ¿no? Hoy en día la iglesia es como cualquier otra entidad con cierta influencia, pero ya no con las mismas que estuvo hace 500 años. Persiste una necesidad humana de trascendencia, incluso en contextos secularizados. Bueno, quienes vivimos en esta tierra somos seres humanos, ¿no? Entonces, obviamente que siempre va a ser, el hombre siempre va a trascender, ¿no? En ese sentido, ¿no? La historia está hecha por seres humanos. Entonces, esa necesidad siempre va a estar presente, ¿no? Eh, la secularización puede entenderse como parte del designio de Dios. Bueno, aquí sí es interesante, ¿no? Eh, por eso, ¿no? La teología de la secularización lo que hace es mezclar, ¿no? Entonces, esta es la voluntad de Dios, ¿no? Que se plantee la teología de la secularización, ¿no? Pues un designio de Dios dice, ¿no? Bueno, esa es una interpretación que no encuentra asidero en algún texto, en algún argumento, ¿no? Es una idea, ¿no? La autonomía del ser, ¿no? Humano no niega la fe, sino que puede acercarlo a una experiencia más auténtica de lo divino. Eh, o sea, que el ser humano se ponga en el centro, no niega la fe, dice, no niega de que se tenga que creer en Dios o en sus principios, ¿no? Sino que lo acerca, ¿no? A una experiencia más auténtica de lo divino. O sea, Dios también es autónomo, lo que nos está diciendo, ¿no? El fenómeno de secularización no necesariamente significa pérdida de fe, ¿no? Bueno, para la teología de la secularización no, este fenómeno más bien está dentro del propósito de Dios. Puede ser un camino hacia nuevas formas de espiritualidad y comprensión de Dios. Finalmente, esa es la conclusión, ¿no? La teología de la secularización puede ser un camino hacia nuevas formas de espiritualidad y comprensión de Dios. Bueno, estas son las ideas que plantea la teología de la secularización, totalmente objetables, ¿no? Totalmente debatibles, ¿no? Desde todo su punto de vista, ¿no? Propuestas a la teología contemporánea. Una integración de ciencia, arte, psicología y filosofía, ¿no? La teología debe responder a los desafíos del presente, ¿no? Entonces, esta teología es multidisciplinaria, ¿no? Debe de plantear una nueva forma apologética, un lugar para los buscadores. Recordemos que los buscadores son los que tienen fe, ¿no?
tiene que tener una fe hospitalaria y paciente. Hall propone una teología abierta, dialogante y moderna, ¿no? Una teología que responde a la complejidad del mundo postsecular, ¿no? Su visión es una invitación a una fe que escucha y acompaña. Ahora, ¿es nuestra fe, dice, es mi fe compatible con la duda? ¿Cómo puede la Iglesia dialogar mejor con la modernidad? ¿Qué implica ser creyente en un mundo postsecular? ¿Es mi fe compatible con la duda? Bueno, Barth ya hablaba de eso, ¿no? La duda es lo que nos da fe, dice Barth, ¿no? Si no hay duda, no hay fe, dice. Y la fe es lo que te hace dudar también, dice. Ahora bien, eh, ¿cómo puede la Iglesia dialogar mejor con la modernidad? ¿Y qué implica ser creyente en un mundo postsecular? Son preguntas que desde las bancadas cristianas se tienen que responder. En un mundo en donde hay diferentes perspectivas, diferentes enfoques, cada pregunta se vuelve casi eh, particular, ¿no? La pregunta es un desafío. Hacemos entonces a la reflexión teológica sobre la secularización. Una reflexión. Conclusión, la teología secular intenta ser relevante en el cristianismo moderno. Sin embargo, compromete doctrinas clave del Evangelio. El cristianismo debe reformularse sin perder su esencia bíblica. La teología de la secularización estudia cómo las religiones enfrentan el desafío de una sociedad cada vez más secularizada. Estudia cómo las religiones enfrentan el desafío de una sociedad cada vez más secularizada. Los enfoques revisados exploran desde la adaptación hasta la resistencia cultural. Bueno, ya esto parece un enfoque de cristianismo y cultura, ¿no? Eh, pero eso es lo que nos traen este tipo de teologías, ¿no? Perspectivas y más perspectivas, ¿no? Y como ya lo hemos abordado, podemos nosotros también dar respuestas, ¿no? A cada uno de esos puntos, ¿no? Entonces, finalmente así llegamos al final dando eh, este análisis de la teología de secularización, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Vale la pena dar espacios a nuevas teologías desde nuestro punto de vista o desde nuestra fe? ¿Cómo debemos de enfrentar estas situaciones? Eso es una respuesta que cada uno tendremos que responder, ¿no? Bueno, nos estaremos viendo entonces la próxima oportunidad.